Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde-noche, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá tengo un ratito antes de un vivo, que tengo un aportando mi granito de arena, que comienza a las 9 de la noche, yo me equivoqué y lo comencé a las 6, y era a las 6 hora México, 21 horas Argentina, y yo me equivoqué y pensé que era a las 18 horas Argentina. Con lo cual, bueno, ahora que estoy sola y que tengo un espacio ahí entre el vivo y esta espera, voy a compartir el capítulo 18, que saben que me lo salteé. Pasé del 17 al 19, se ve que puse mal el señalador. Y bueno, nada, como de todos modos son preguntas y respuestas y no es que hay una correlatividad, calculo yo que no pasa nada y que el orden no altera el producto. De todos modos, en YouTube, que tengo la posibilidad de poner, digamos, el numerito, este obviamente va a ir antes del capítulo 19, ¿sí? Bueno, vamos entonces con el capítulo 18 del libro El ojo del yo, del doctor David Hawkins, que se titula La verdad y el error. Y como estamos en una parte de preguntas y respuestas, vamos a ver cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo se producen los errores espirituales? Respuesta. Lo que viene a continuación puede sonar abstracto. Los errores se producen dentro de la misma conciencia, antes incluso de que haya ninguna persona involucrada. La conciencia puede experimentarse bien como singularidad o bien como unidad. Sin embargo, su conciencia se engaña al creer que solo tiene dos opciones, la de la existencia como singularidad o la de la no existencia como vacío. El error consiste en creer que hay un opuesto a la verdad. Esto puede sonar difícil de entender a menos que volvamos a comprender la idea básica de que solo la verdad, la totalidad, Dios y la existencia constituyen posibilidades reales. La no existencia, la nada, el vacío, la falsedad, no son posibles en la realidad. Todo esto solo tiene existencia como conceptos en la mente. Si la conciencia, que cree que todo esto son posibilidades reales, aparecerá el miedo a la no existencia o al vacío. El error estriba en que la conciencia confunde la totalidad con la nada. Este error no es en modo alguno abstracto, pero impregna la totalidad del pensamiento humano y constituye la base del miedo a la muerte. Tiene existencia en nuestro lenguaje en los términos verdadero frente a falso. En la prueba kinesiológica vemos demostrado este fenómeno. Cuando el brazo se fortalece, decimos en nuestro lenguaje que la respuesta es positiva, sí o verdadera. Ahora, preste mucha atención a este hecho. Con el lenguaje calificamos una respuesta débil como negativa, no o falsa. Esto representa perfectamente la naturaleza del error. En realidad, la respuesta débil no proviene de una realidad llamada falsedad, sino que es una no respuesta. Para aclararlo, podemos decir que solo es posible la respuesta de sí. Disponemos de una analogía en la electricidad que discurre por los circuitos de un aparato eléctrico, o está presente o no lo está. Si está presente, decimos que está encendido. Si no está presente, decimos que está apagado. Aquí, el error se nos muestra con el fin de revelar el error básico. No existe la calidad de apagado. Es crucial comprender esto, pues es el fundamento de toda ilusión. No existe nada opuesto a Dios. Nada opuesto a la existencia tiene posibilidad real alguna. Solo la verdad dispone de la capacidad de existir. Solo la totalidad es una posibilidad. Esto es difícil de entender, pero resuelve todas las cuestiones y errores. Para terminar de comprender este error, diremos que la creencia puede generar la experiencia. Lo que se cree que es cierto dentro de la mente se percibe como existente fuera de ella debido a que se proyecta, y la mente no es consciente de los mecanismos de proyección. Esta percepción se refuerza a sí misma. Así, la imaginación se convierte tanto en el producto como en el origen del error. Vamos a comparar esto con un simple esbozo.
realidad versus imposibilidad, vida, muerte, existencia, no existencia, totalidad, vacío, verdad, falsedad, bien, mal, inocencia, pecado, sí, no. Cualquier experiencia de realidad de lo que aparece arriba, en la lista de la derecha, proviene solo del sistema de creencias, pero no tiene una verdadera existencia, una existencia independiente en la realidad. No tiene una existencia sustancial o independiente, dependen únicamente de la imaginación y de la creencia. Todas estas imaginaciones son fantasías, un producto del miedo y la distorsión. Son producto de la mente únicamente. La mente incluye a la forma, sin embargo, y por extraño que parezca, incluso el vacío es imaginación. Para experimentarlo hay que pensarlo, negando todos los atributos en las realidades de la verdad. El vacío es un estado creado únicamente por la mente que cree en él como una posibilidad real. La única posibilidad real es la única posibilidad real en la realidad es la seriedad, la totalidad y el ser. Es obvio que los teóricos opuestos de estos se concebirán como no diosidad, no totalidad, y que lo que ni siquiera es posible puede existir. El dilema de la aparente oposición entre la existencia como cuerpo frente a la ilusión de la no existencia es que se cree que es una posibilidad. Esto es algo que se experimentó en esta vida a la edad de 3 años. De repente, desde la no conciencia vino a la conciencia de la experiencia la presencia de un yo, como un cuerpo sentado en un cochecito. Antes de aquel instante, todo era olvido. Como la conciencia de que yo existo, apareció inmediatamente el miedo a la no existencia. Apareció la posibilidad en esta mente de que podría haber sucedido que yo no hubiera venido a la existencia. No era un miedo a la muerte, sino un miedo a la posibilidad, a la imaginación de no ser y de la nada. Después, la mente comenzó a temer la posibilidad, tal como la veía, del vacío como realidad. El miedo a la no existencia frente a la existencia se hallaba por detrás de la poderosa experiencia real. No era miedo a no tener un cuerpo, sino a no experimentar un yo. La existencia se experimenta, por tanto, como el sentido de yoidad. Evidentemente, si no hubiera habido un yo, el hecho no habría sido conocido, dado que no habría habido ningún yo que pudiera saber que no existía. Sin embargo, a los 3 años de edad, esto no era evidente. El estado previo a la conciencia de la existencia era ciertamente un estado de olvido. El olvido tendría existencia sin la conciencia, el olvido tendría existencia sin la conciencia de esa existencia. En la vida ordinaria, denominamos a ese estado inconsciencia o sueño. Durante el sueño todavía somos, pero no somos conscientes de que somos. Sin embargo, no parece haber ningún sufrimiento posible en ese estado de olvido. De hecho, lo buscamos cada noche y nos quejamos si no llegamos por completo al olvido durante la noche. La conciencia parece feliz con esos periodos donde no hay memoria, así como con los periodos de paz. La posibilidad de sufrir no aparece hasta que vuelve la identificación con la singularidad, yo, el cuerpo. Por tanto, el fundamento de todo sufrimiento lo constituye la creencia en la separatividad y la singularidad. En el estado de totalidad no es posible el sufrimiento. ¡Cuánta verdad! ¡Ay, por favor! La reencarnación, por tanto, es el renacimiento del sentido del yo como singularidad diferenciada. Es una repetición que es independiente de tener o no un cuerpo físico. En las experiencias extracorporales y en las experiencias cercanas a la muerte, solo permanece el sentido del yo, sin necesidad alguna de cuerpo físico. En el sentido de la vida, de estar vivo, la conciencia de la existencia es un fenómeno que tiene lugar dentro de la conciencia. Es igualmente evidente en los estados meditativos, donde la conciencia del cuerpo desaparece y uno se disuelve en la conciencia, sin sensación alguna de situación, tiempo, espacio, dimensión o duración.
La iluminación se convierte en un estado evidente, una realización subjetiva de la existencia de la conciencia sin identificaciones limitadoras. La subjetividad pura es autogratificante, total y completa, radicalmente idéntica, sólo como conocimiento de la totalidad de la existencia más allá del tiempo y el espacio. Es inviolada, permanente, independiente, omnipresente, omnisciente y omnipotente, plenamente gratificante y sin opuestos. Colma en absoluto la totalidad de toda posibilidad y reduce toda posible potencialidad al máximo. El yo es la conciencia, su origen, su culminación, su totalidad, su realización y su esencia. Es la realidad de la realidad, la unidad y la totalidad de la identidad. Es la yo-idad definitiva de la misma conciencia como manifestación de lo no manifiesto. Solo así puede describir lo indescriptible. Amén. Pregunta: ¿la iluminación es una verdadera posibilidad en esta vida? Respuesta: lo es, si se dispone de la información esencial y si se siguen determinadas líneas directrices. El propósito de estos capítulos es proporcionar la información necesaria, pero esta etapa debe excluir cualquier otra meta. No se puede perder el tiempo con distracciones astrales. El estudiante espiritual educado de hoy en día dispone de ciertas ventajas decisivas y críticas de las que no disponían los estudiantes del pasado. Del mismo modo que antes de que se perfeccionaran los instrumentos de navegación, varias generaciones de marinos y exploradores perdieron la vida en sus intentos. La inmensa mayoría de la humanidad a lo largo de los siglos perdió el camino por carecer de la información necesaria para un desarrollo espiritual decisivo. Como sabemos por los estudios que hemos hecho, el nivel de la conciencia de la humanidad ha permanecido durante muchos siglos en el 190, manteniéndose durante los últimos 1000 años en la esfera de la no integridad. Ha sido recientemente cuando ha cruzado la línea crucial del 200 hasta llegar al actual nivel en el 207, lo cual supone una nueva era para el futuro de la humanidad. Tradicionalmente, existen dos senderos espirituales en general: el de la iluminación gradual y el de la iluminación repentina. El sendero gradual es el de las religiones tradicionales, mediante las cuales uno busca la purificación espiritual con la ayuda de un maestro, un gran maestro o un avatar, como la luz orientadora y salvador. El camino de la iluminación repentina se da a través de la estricta adherencia a la conciencia espiritual y a los datos de la conciencia, de tal modo que se trasciende la personalidad, el ego, en lugar de perfeccionarla. En la práctica, el sendero de la perfección gradual pasa por saltos súbitos de conciencia, y el sendero de la iluminación repentina, como el del Zen, viene acompañado por una progresiva perfección de la personalidad. Pregunta: en Asia y la India, la iluminación como meta y estado respetado tiene una larga historia. En Occidente, lo que se reconoce históricamente es la santidad. ¿Qué relación hay entre estos dos estados? ¿Son diferentes? Respuesta: la cultura asiática es mucho más antigua que la occidental. En las culturas de la antigüedad se daban gran importancia a la realización espiritual y desde tiempos antiguos se disponía de conocimientos espirituales de gran autenticidad, como se evidencia en los Vedas y en el Bhagavad Gita. La búsqueda de la verdad espiritual tiene, por tanto, una larga tradición. En las culturas orientales, la conciencia de que la divinidad se hallaba presente de forma innata en el interior de la humanidad se evidencia en la costumbre, que ha llegado hasta nuestros días, de saludarse juntando las manos como en oración y haciendo una inclinación. En estas culturas, las tradiciones y las enseñanzas espirituales se revalidaron a través de los siglos, a través de una sucesión de gurús que reafirmaron que la realización definitiva del potencial espiritual del hombre era el de la iluminación. La cultura también aceptaba que la divinidad era la justificación y el origen de toda la vida. En estas culturas, las personas que se inclinaban hacia una vida espiritual disponían de un papel tradicional y de un estilo de vida a seguir.
Sus esfuerzos eran vistos como algo que realizaba y revitalizaba la verdad de que la existencia del yo real, en tanto en cuanto fuente divina en su perfección y su expresión infinita, es la totalidad de la creación. Así, la meta del devoto espiritual y la meta implícita de la sociedad no estaban en conflicto y los maestros iluminados validaban los fundamentos de la cultura oriental. La sociedad apoyaba a aquellos que tenían una conciencia espiritual avanzada y les concedía el privilegio de excusarles de las obligaciones ordinarias relativas a la supervivencia material o el éxito en el mundo. A aquellos a los que se les designaba como hombres santos se les reverenciaba, dándoles así una posición especial en la sociedad como maestros. Cuando apareció Buda, aproximadamente en el 500 a.C., recibió el apoyo de una cultura que era capaz de reconocer la iluminación, de tal modo que Buda no entró en conflicto con la cultura existente entonces. Aunque quizás se lo considerara un nuevo e importante maestro, ya existían las enseñanzas y los tesoros de sabiduría y verdad reconocidos por todos. En cambio, el mundo occidental estaba muy por detrás en el desarrollo de la conciencia. Había una cultura pagana que se ocultaba de las deidades, de la naturaleza, de la magia, del culto natural. La tradición griega, la romana, la germánica y la hebrea disponían de panteones de dioses a los que se le daban características antropomórficas, de tal modo que al final los dioses no dejaban de tener los mismos sentimientos que los seres humanos, pero a mayor escala. En todas estas versiones primitivas se veía siempre a Dios en todas partes. Sin embargo, se veía al Dios antropomórfico como alguien que intervenía directamente, para bien o para mal, en los asuntos humanos. Si hubo o no una sabiduría mayor con anterioridad a los registros históricos, es una información que probablemente se perdiera en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría, en la que se hallaba toda la sabiduría registrada del mundo antiguo. En las culturas nativas de todo el mundo, el espiritualismo prevaleció, pero sin darse una cultura de la iluminación. Sin embargo, si se compartía la verdad de la omnipresencia y la divinidad del gran espíritu en el papel de Dios. Así, tanto las culturas nativas americanas como la cultura presumeria, así como la de los hebreos, eran monoteístas, como lo fue la creencia de Mazda, el dios de la cultura mesopotámica, tal como lo manifestó Zoroastro. En esta cultura preexistente, fuera del lejano oriente, apareció Jesucristo, cuya venida había sido profetizada. A diferencia de Buda y de Krishna, sus enseñanzas entraron en pugna con la cultura que imperaba entonces, y el conflicto subsiguiente con el sistema religioso trajo como consecuencia su muerte a una temprana edad. Aunque no fueron bien recibidas por la cultura del lugar donde nació, las enseñanzas de Cristo se difundieron rápidamente a través de sus discípulos y de los griegos. Por todo el mundo greco-romano, pasando después a las culturas europeas. La pureza de sus enseñanzas se mantuvo relativamente inmaculada durante los primeros 400 años, pero después entraron progresivamente en decadencia, especialmente tras el concilio de Nicea. Mientras tanto, el mundo árabe había abrazado el Islam, originándose una lucha de poder entre el islámico y el cristianismo, con importantes consecuencias políticas para toda la sociedad. Sin embargo, el foco de las religiones organizada se desvió hacia una rivalidad entre las diferentes culturas. Las metas religiosas del individuo se concentraban principalmente en evitar el pecado, en la penitencia por el pecado y en la posibilidad de alcanzar el cielo después de la vida. Todo esto estaba en consonancia con una rama del budismo, la de la tierra pura, que también planteaba la meta más modesta de alcanzar el cielo en lugar de plantear la probabilidad de alcanzar la iluminación en esta vida. En el Islam, en el cristianismo y en el budismo de la tierra pura, la santidad era una consecuencia de la purificación de la personalidad.
Esto estaba en sintonía con la idea de que la iluminación en sí constituía un estadio más avanzado, solo alcanzable desde niveles superiores de espiritualidad, tales como los que existían en el cielo, queriendo dejar así sentado que la vida en el mundo, en su intrínseca negatividad, impedía toda probabilidad de alcanzar la iluminación durante la vida terrestre. Esta idea también quedó expresada en el Bhagavad Gita, donde Krishna dice que la iluminación es rara porque solo la eligen como meta unos pocos entre muchos miles, y que incluso entre aquellos que la eligen como meta, muy pocos alcanzan el objetivo. Por consiguiente, en las religiones orientales se decía que alcanzar la iluminación llevaba muchos ciclos de vida y que lo mejor que podía hacer el buscador medio era acumular un buen karma, con el cual madurar y conseguir finalmente la vida terrestre en la cual pudiera tener lugar la iluminación con el consiguiente cese y final del ciclo de renacimientos. A los buscadores espirituales que hacían importantes progresos durante esta vida se les solía tener por santos en todas las religiones, y a algunos de conciencia más avanzada se los dominó místicos en el cristianismo. Sin embargo, la Iglesia consideró sospechosos a muchos de ellos, que fueron tenidos como posibles herejes en el sistema. Este punto de vista todavía perdura en nuestros días, incluso en determinadas sectas fundamentalistas cristianas, en las que se considera a Buda, por ejemplo, como alguien poseído por el demonio. Todos los demonios calibran por debajo del nivel de conciencia del 200, mientras que Buda, al igual que Krishna, Brahman, Cristo y Mazda, calibraban en el máximo nivel de conciencia posible, en el 1000. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre estas metas espirituales aparentemente distintas? Respuesta: la diferencia es básica y crítica, y conviene que la conozca el buscador de la iluminación. La religión se dirige principalmente al reino de la dualidad, mientras que la iluminación se dirige a la no dualidad. El estricto sendero de la iluminación dice que en la medida en que la dualidad es una ilusión, no merece la pena intentar perfeccionarla. Por tanto, el ego debe ser trascendido y visto como la ilusión que es. Ser una buena persona es digno de alabanza, pero eso en sí mismo no trae como consecuencia la iluminación. La posibilidad de alcanzar la iluminación se basa en una avanzada comprensión de la naturaleza de la conciencia. Pregunta: ¿hay diferencia observable entre el santo y el sabio? Respuesta: sí, puede que sí. El camino de la purificación y la perfección espiritual llevará a una personalidad que se verá como más santa o pura. En cambio, el sabio iluminado no tiene interés alguno ni en el cuerpo ni en la personalidad, y para una persona normal puede parecer, por tanto, más hosco y descuidado. Nisargadatta Maharaji, con un nivel de conciencia de más de 700, por ejemplo, no dejaba de fumar cigarrillos indio, golpeteaba la mesa cuando se ponía nervioso y exhibía su personalidad ordinaria. Un maestro zen puede ser muy brusco y energético, sin embargo, el amor es el mismo en todos ellos, aunque puedan expresarlo de diferente forma. Pregunta: entonces, perfeccionar el cuerpo y la personalidad es una pérdida de tiempo. Respuesta: es una distracción y un error de énfasis. El cuerpo es un producto de la naturaleza y lo que hace no tiene interés realmente. La mente y la personalidad son productos del entorno social, de la influencia familiar y del programa cultural. El refinamiento y la cultura en una persona pueden ser activos sociales agradables y valiosos, pero eso no es el yo real. A medida que uno se aproxima a la iluminación, se hace evidente que el yo no es el yo real, aunque lo incluya. Pregunta: ¿un sendero espiritual es mejor que otro? Respuesta: hay dos formas de viajar: seguir la ruta directa hasta el destino de uno, o hacer un viaje de placer que se recree en el paisaje y visite todas las atracciones turísticas. La mayoría de los buscadores espirituales se hallan en el viaje de placer, aun cuando no sean conscientes de ello. No obstante, para mucha gente está
Esta es sin duda la mejor forma de viajar. No es un error ni una pérdida de tiempo, simplemente es ilusión y apariencia. En realidad, el tiempo no es más que ilusión y apariencia. Ningún tiempo se desperdicia en el momento en que uno ha optado por la meta espiritual. Ciertamente, al final da lo mismo si la iluminación lleva 1000 vidas o una sola. Al final, todo es lo mismo. Pregunta. Entonces, ¿quiere usted decir que el camino que lleva a través de la religión tradicional es un camino lento y que el que lleva a comprender la conciencia es más rápido? Respuesta. Repito que es una cuestión de decisión, de practicidad y de inspiración. Bueno, seres bonitos, ahora sí, completé el capítulo 18, ya está leído y subido en Instagram y en YouTube el capítulo 19, está todo completito. Así que mañana seguimos con el capítulo 20 y ya 21 y ya terminamos. Queda 20, 21 y quedan unas notas del autor. Y ya terminamos con el libro de El ojo del yo. A ver, Martita, ¿qué me escribiste acá? Bueno, gracias a todos los que se sumaron un ratito a esta lectura en vivo, a los que lo van a ver después. Un temón que acompaña mi camino. Gracias. Entré, ya ha empezado tu vivo. Feliz revolución solar. Ay, mañana es mi revolución solar, Martí. Mañana saludame, hoy no. Igual no pasa nada, el tiempo no existe, así que ya perdí, digamos, esa cosa de que, ay, no quiero que me saluden antes porque mala suerte. No pasa nada. Bueno, gracias a todos los que estuvieron. Ahora lo voy a subir a YouTube. Y bueno, voy a cerrar este vivo porque ahora a las 9 tengo un aportando mi granito de arena con 3 bellísimas hermanitas que van a estar en un convivio en Texcoco, en Domex, México. Y bueno, van a estar hablando de ese maravilloso encuentro, que van a estar no solamente ellas 3, sino van a estar muchos seres bonitos también. Y bueno, vamos a estar hablando de eso que se viene el 19 de abril en Texcoco, en Endomex, México. Tengo entendido que los cupos presenciales ya están todos ocupados y que, bueno, se puede de todos modos ver este convivio por online, por el canal de Tribu de las Estrellas de mi queridísimo hermanito Max. Así que, bueno, nada, voy a subir este vivo con la lectura y en un ratito, ahora a las 9, vuelvo a entrar, pero ya desde un compartir, desde el espacio aportando mi granito de arena, que ya voy por el número 212, hermosísimo número. Seres bonitos, gracias. Nos vemos en un ratito. Chao.